gracias siempre por tu presencia. Gracias por la fe que tenemos en Jesús. Pedimos, Señor, una vez más, que nosotros seamos hombres y mujeres que caminemos por fe, dando testimonio de tu gloria en la forma en que vivimos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí. Me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía a mi descanso a tu gloria celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, su alabanza proclamar, como vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz, como guarda a sus amados por aquellos que murió, y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás. En las luchas y las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y salvador. A tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Podemos confiar en ese profundo amor que llena todo lo que somos, no es un complemento. Cuando Cristo nos encuentra muertos en nuestros delitos y pecados,
Él lo es todo. Dios es todo o no es nada. No comparte una parte con nadie. Dios es exclusivo, es absoluto y no tiene nada de relatividad, no tiene nada de que podamos decir, bueno, esto sí y esto no. Por eso, cuando estamos hablando de este tema de Romanos tan profundo en esta segunda clase, es muy importante que nosotros podamos salir de la religión, hermanos, que podamos salir, que nuestra mente se liberte de la religión. Así como por un hombre entró el pecado, así por un hombre salió. Es decir, la vida en el espíritu es un juicio delante del rey. Adán, el primer hombre, pecó y el rey hizo que quedara apartado de la santidad de Dios, sin posibilidad alguna de volverse a arreglar, de reparar esa situación. Y como Adán representaba a todos los hombres, ese pecado de Adán es imputado. Por eso son términos de un juicio. Hay una imputación para todas las personas del pecado, lo que llamamos comúnmente, que todos pueden comprender, el pecado original. Es decir, nosotros nacemos con el pecado. Como dice el Salmo de David, en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde la concepción yo ya soy un pecador, es decir, soy un enemigo de Dios. De la misma manera, cuando Cristo nos salva, Él imputa su santidad, su justificación, su gloria es imputada en nosotros. Él cargó con nuestros pecados para que nosotros podamos tener limpieza y entrar al lugar santísimo. No hay ninguna manera de entrar por la fuerza, no hay manera de entrar por obras ni por nada. Es la acción de Dios. Y es tan importante que nosotros podamos entender eso en el evangelismo y en nuestras vidas. Nosotros tenemos que comprender que esa cruz es el altar que utilizó Dios para predicar de su amor maravilloso de la salvación. Y toda aquella persona que lo rechace, no existe otra manera de salvación. No existe. Cristo es la única salvación. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Osman. Una vez más, podemos encontrarnos aquí, gozarnos en tu presencia, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a los que estamos aquí conectados. Te entregamos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestro cansancio de la carne. La carne, la naturaleza, no están redimidas, por eso son continuamente enemigos nuestros de la parte espiritual. Y nosotros tenemos que saber eso. Te entrego, Señor, allá a mis padres en Argentina, a mi hermano Osman acá que va a dirigir, a mi hermana Ilbea, a mi hermano Juan, mi esposa, y que podamos tener un servicio lleno de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús clamamos, amén y amén. Hermano Osman, buenas tardes. Amén, pastor. Gracias por la oportunidad. Le damos gracias al Señor nuevamente. Y como bien decía, pastor, que tan importante es poder comprender acerca de Dios, acerca de la salvación. Por eso es importante que siempre, como usted bien lo remarca una y otra vez, que despejemos nuestras dudas. Muchas veces quedan inquietudes en nosotros que se van quedando ahí, entonces por lo tanto, cuando surja alguna inquietud en el momento, debemos exponerla a la clase. Esta es una clase, no es una predicación. Poco a poco voy comprendiendo eso, que son dos términos diferentes, predicar y exponer una clase. Así que es la oportunidad para que nosotros despejemos cualquier duda y no nos quedemos con esas inquietudes que después revolotean en nuestra cabeza, o en el momento que estamos enfrente de una situación, no sabemos cómo conducirnos porque aquella inquietud quedó allí y no la
expusimos en su momento. Y la palabra de Dios nos despejará cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta que usted tenga. La palabra de Dios despeja todo eso. La palabra de Dios es autoritativa, es, eh, es la que tiene cada respuesta, es nuestro manual, es el instructivo que nosotros seguimos y abarca todos los ámbitos de nuestra vida, no solo una parte, sino todo, la palabra de Dios. Y bien, seguimos en el tema 25, los pasos y recursos de la evangelización. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de esta tarde que seguimos aprendiendo. Y ayer hago un pequeño resumen. Primeramente estuvimos en Romanos capítulo 9, donde hablábamos de la soberanía de Dios, cómo es Dios quien llama, es Dios quien nos escoge, es Dios quien nos prepara y por lo tanto es Dios también quien nos envía, porque estamos hablando del tema de la evangelización, cómo nosotros vamos y evangelizamos a los demás. Pero si no somos enviados, entonces ¿cómo predicaremos? Si no hemos sido llamados, entonces ¿cómo predicaremos? Por eso es tan importante comprender esto. Consecutivamente estuvimos en Romanos, ahí el pastor lo tiene, Romanos capítulo 10, donde aprendíamos las pautas que nos daba Pablo. ¿Qué es lo que primeramente venía al corazón de Pablo? ¿Qué es lo que le inquietaba a él? ¿Qué es lo que deseaba él? ¿Qué es lo que añoraba cuando yo le decía el anhelo de su corazón? ¿Qué es lo que él más deseaba en el interior de sí mismo, en sus propias entrañas? Bueno, lo que deseaba era la salvación de los judíos, porque le estaba hablando precisamente a los judíos, pero indudablemente que él fue enviado a los gentiles, también, como dice la palabra de Dios. Entonces el deseo de Pablo era de que todos vinieran al arrepentimiento, de que conocieran esa gracia que un día él conoció, estando desviado totalmente de la justicia de Dios y haciendo aparentemente las cosas de Dios. Pablo un día fue encontrado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, fue transformado y por lo tanto eso que hoy él sentía, eso que él había recibido, esa gracia que él había recibido, ahora quería compartirlo con los demás. Ese era el anhelo de su corazón y por lo tanto, todo aquel que ha sido redimido, es el anhelo de su corazón compartir a los demás esta maravillosa gracia, este maravilloso regalo, esa misericordia con la que fuimos alcanzados. ¿Por qué? Porque Pablo veía a los judíos que querían establecer su propia justicia, buscando su propia justicia, y eso lo vimos en Romanos, el versículo 2, Romanos 10:2, que ellos querían establecer su propia justicia. Y ayer mi hermana, creo, Claudia, fue que dijo, yo hice la pregunta que ¿dónde recibimos nosotros esa justicia? ¿Verdad? Si en el monte de Sinaí o en el monte Calvario. Y correctamente respondían que era en el monte Calvario, ¿verdad? Es a través de la obra de Cristo que nosotros somos justificados, un término también que se usa, un término legal. Entonces nosotros recibimos esa justificación a través de la obra de Cristo. Y hoy vamos a estar, seguimos en el versículo 5, ayer terminamos el versículo 4. Y si no terminamos la clase, lo importante, hermanos, es que podamos aprender y comprender el tema. No se trata de correr por las escrituras, sino se trata realmente de saber, de entender lo que Dios ha querido decir. Recuerdan un pasaje importante que Jesús le dice a los judíos: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella está la vida. Y después dice, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, se los dijo en aquel momento a los judíos porque ellos estaban desviados totalmente de un entendimiento correcto de quién era Dios y su justicia. Y por lo tanto, nos demanda de nosotros que debemos entender eso. Porque la palabra, las escrituras, la Biblia, dan testimonio de Jesús. Dan testimonio de Jesús, lo que Él es, lo que Él hizo,
y cómo Él quiere que nosotros nos conduzcamos en esta vida, cómo quiere que nosotros apliquemos esta palabra en nuestra vida diaria. Así que vamos al versículo 5. Sí, continuamos. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Miren, hermanos, la ley dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y lo que para nosotros es un entendimiento sencillo, que el Espíritu Santo nos ha revelado, que no es por obras, sino es por gracia. Para muchos sigue siendo tan confuso como lo decía ayer. Siguen todavía estancados en este versículo que Pablo lo saca de Levíticos 18:5. Pablo hace esta referencia de Levíticos 18, versículo 5, que dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. Recordemos, Pablo era un hombre que conocía perfectamente la ley, conocía las escrituras. Cuando el Nuevo Testamento se refiere a escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces Pablo conocía perfectamente el Antiguo Testamento, por eso les hace esta referencia. Y la palabra hacer, que dice aquí, literalmente, el hombre que haya hecho estas cosas, vivirá. Si una persona ha guardado la ley, si una persona guarda la ley, está diciendo el Señor, vivirá, ¿verdad? El Señor lo está afirmando. Si una persona guarda la ley, esta vivirá. Este es el evangelio que predican muchas personas según la ley. Pero si nosotros analizamos profundamente, no son las buenas nuevas de las que habló Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no son las buenas nuevas, hermanos? Alguien que participe y que me diga, ¿por qué no son buenas nuevas decir que el hombre que haga estas cosas vivirá? El hombre que cumpla la ley vivirá. ¿Por qué no son buenas nuevas como lo llama nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a traer buenas nuevas? Bendiciones, hermano. Amén, hermana Claudia. No son buenas nuevas porque nadie puede cumplirlas y no dan salvación. Amén. Gracias, hermana. Correctamente. No son buenas nuevas precisamente por eso, porque es imposible. Como les daba la ilustración ayer de aquella persona que quiere llegar de Nueva York a Londres nadando, ¿verdad? Así es, así es. Hay dos partes. Nadie puede cumplirlas. No sé, a lo mejor vos vas hacia ahí, yo me adelanto. Nadie puede cumplirlas porque nadie puede decir yo hago la ley. Yo me voy a salvar porque nunca quebranté la ley. ¿Quién puede decir eso? Nadie. ¿Excepto quién? Cristo. Excepto Cristo. Que cuando estamos justificados en Cristo, somos hacedores de la ley también. Por Cristo, no por nosotros. Esa es la diferencia con los que no predican el evangelio completo. Se basan en las obras que nadie las puede hacer y dejan de lado la gracia, que es la única manera. Amén, así es, correctamente, pastor. Por eso la Escritura dice el que guarde la ley, ¿verdad? De principio a fin, desde su nacimiento hasta que muera. Esta persona vivirá, ¿verdad? Si alguien pudiera guardar esa ley desde que nace hasta que muere, sin quebrantar una, porque Santiago nos dice que el que quebranta una ya las ha quebrantado todas. Así que esto es prácticamente imposible, es imposible. Por eso es que traigo 3 pasajes bíblicos y ya lo hemos visto esto. Uno está en Mateo 19, versículos 16 y 17. Ustedes recuerdan esta historia, es la de aquel joven que se acerca a Jesús y este joven le pregunta, maestro bueno, en el versículo 16, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él tenía esta inquietud. Y Jesús le dijo,
¿por qué me llamas bueno? Vean a dónde lo llevó ya. ¿Por qué me llamas bueno? Este joven no conocía, ah, tal vez desconocía realmente lo profundo de la palabra de Dios, porque cuando leemos Romanos 2, me parece que está en Romanos 2 o 3, que dice que no hay nadie bueno, ni tan solo uno. Entonces él dice, ¿por qué me llamas bueno? Le dice Jesús, ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le está diciendo el Señor Jesucristo. Y en la parábola del buen samaritano, viene alguien más y con la misma pregunta, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice Jesús, o sea, ¿cómo entiendes la ley? ¿Qué te demanda la ley? ¿A qué le respondió? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás, le dice el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hermanos, creen que es posible amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas? Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús va a responderle esta pregunta y esta la responde para nosotros en Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Lo que está diciendo el Señor, aquellos que están confiando en sus obras, en lo que hacen, dice que están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritos en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno, no dice alguno, dice ninguno, nadie se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, lo que estamos leyendo ahorita. Si alguien puede guardar los mandamientos, puede guardar la ley perfectamente, vivirá. Pero nosotros sabemos que eso es imposible. Y el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que es imposible guardar la ley. Y esa fórmula se usa hoy en día y ponen cargas pesadas se ponen cargas pesadas en las personas. Y podríamos definir, si lo podríamos llamar así, el legalismo de la salvación en estas palabras: haz y vivirás. Haz y vivirás. Cumple todos los mandamientos, guárdalos perfectamente y continuamente y vivirás. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la gracia y de la cruz? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué le dijo al carcelero? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. Lo que para unos dicen, haz esto y vivirás, para el cristianismo, el verdadero cristianismo es cree
cree y vivirás. Para lo que algunos demandan que hay que hacer muchas cosas para alcanzar la salvación, nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios dice, hecho está, hecho está. La salvación ya fue hecha. La salvación ya fue hecha. Por eso es que nosotros descansamos en esa verdad bíblica, que Cristo murió en la cruz del Calvario y ya todo está hecho, ya todo está hecho. No tenemos que hacer nada nosotros para ninguna obra para alcanzar esa salvación, porque hecho está, hecho está. Vayamos a Romanos 10, seguimos en Romanos 10, ahora el versículo 6 y 7. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, versículo 6, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, este es el contraste, lo de la ley decía, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Hace una pregunta, esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién? El versículo 7 dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y Pablo nuevamente lleva a los judíos al Antiguo Testamento, que los judíos conocían perfectamente también el Antiguo Testamento. Y Pablo toma esta cita de Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Dice así. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Vea, escuchen, hermanos, son las mismas palabras que está exponiendo Pablo aquí en Romanos 6 y 7. La extrae de Deuteronomio capítulo 30. Ahí la tiene el pastor. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Cerca de ti está la palabra. El hombre no puede hacer ninguna de estas dos cosas, hermanos, de las dos preguntas que está haciendo aquí. ¿Quién hará bajar a Cristo del cielo? ¿Quién creen que hará bajar a Cristo del cielo? ¿O quién hará subir a Cristo de entre los muertos? Esto es tan maravilloso y tan importante que nosotros lo aprendamos, porque nadie puede hacer bajar a Cristo del cielo, excepto ¿quién? Excepto Dios, que lo envió. Y nadie puede hacer subir a Cristo de entre los muertos, excepto ¿quién? Dios. El Espíritu Santo, que es Dios, levantó a Cristo de entre los muertos. Así que el hombre no puede hacer ninguna de estas dos cosas. Así que dice Cristo, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y por lo tanto ya todo fue hecho. Y en las palabras que yo le decía, consumado es, de la semana pasada, creo que está en el Juan 19, algo así, pero
Cuando Jesús está en la cruz, dice él, consumado es, ya todo está terminado. La obra salvadora fue hecha para todo aquel que en él cree, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Así que nadie puede hacer estas dos cosas. Dios la hizo por nosotros. Es una salvación enteramente de Dios, perfectamente de Dios, sin que nosotros podamos poner nada, porque todo lo que nosotros podemos poner contamina esa salvación, excepto lo único que nosotros vamos y Jesús es que toma nuestro pecado. El pecado es lo único que nosotros podemos poner. Por eso Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nosotros estábamos bajo esa maldición y caminábamos y muchas veces tal vez hemos creído que tenemos que hacer algo para alcanzar la salvación. No tenemos que hacer nada. Solamente tenemos que ver a la cruz en el sentido de que allí Cristo lo hizo todo. Cristo lo hizo todo. Nosotros vemos un pasaje en el Antiguo Testamento cuando aquellos israelitas fueron castigados y eran mordidos por la serpiente. Se le mandó a Moisés que hiciera una serpiente de cobre y solamente aquella persona que era mordido por la serpiente solo venía y veía a ese símbolo de que Cristo iba a tomar nuestro pecado y si iba a ser maldición. Dios lo iba a hacer pecado por nosotros. Así que ya todo está hecho. Ya todo está hecho. No podemos hacer nada para alcanzar la salvación excepto creer en Cristo. Creer en Cristo. Así que, por un lado, el legalismo sigue diciendo, haz esto, haz aquello, para poder alcanzar esa salvación. No, tú tienes que hacer esta obra. No, es que es demasiado sencillo, es demasiado fácil. No, hay que hacer algo para alcanzar esa salvación. Yo no puedo entender, siguen diciendo ellos, los legalistas, los que decían, es que no puedo creer que solamente sea creer. No, yo tengo que hacer algo para alcanzar esa salvación. Ellos siguen diciendo, haz. Pero aquel verdadero creyente que ha sido redimido por Cristo, él ha comprendido, hecho está. Solamente abrazamos esa gran verdad por fe, la creemos en nuestro corazón, que Cristo se levantó de entre los muertos, que Cristo nos dice que nos ha dado vida eterna, y la abrazamos y la ponemos allá en lo más profundo para poder caminar una vida, realmente una vida libre, como dice las Escrituras, libre, porque cuando estamos todavía enraizados en eso de que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, el cristianismo se vuelve tan pesado, y por eso muchos lo sienten así, que el cristianismo es pesado, porque hay muchas cargas para ellos. Pero nosotros fuimos libertados y cuando nosotros entendemos que nada tenemos que hacer por esa salvación, caminamos una vida ligera. Mi yugo es fácil, dice Jesús. Mi yugo es fácil, porque nuestras cargas, porque todo aquel pesar ya ha sido depositada en la cruz, en Cristo Jesús. Él ha llevado todo por nosotros. Así que nosotros no tenemos que hacer nada más que seguirle. Él le dijo a sus discípulos, vengan, síganme. Y él sigue diciendo lo mismo. Por eso es de vital importancia, hermanos, que nosotros que evangelizamos, que nosotros que predicamos, que nosotros que hablamos de la palabra de Dios, comprendamos esto perfectamente para no poner cargas pesadas en los demás. Y con esto no estoy diciendo de que nosotros no vamos a exponerle todo el consejo de Dios, no, porque nosotros demanda que tenemos que exponer todo el consejo de Dios para que aquella persona sepa que necesita de la gracia de Dios, sepa que necesita un Salvador.
Así que nosotros descansamos en esta verdad que es sustentada por la palabra de Dios. Es sustentada por la palabra de Dios. Bien, hago una pequeña pausa. Si alguien tiene algún comentario. Sí, hermano, buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Perdón que cancelé el audio. De esto que usted estaba hablando, y es tan cierto que a veces nosotros mismos de cristianos se nos quiere olvidar a veces de que las cargas, dice el Señor, que se las dejemos a Él, porque a veces nosotros queremos a nuestra fuerza y aún me considero que nosotros estamos en una línea que no somos religiosos, pero a veces queremos ayudarle al Señor con la cruz. Y el Señor dice que nos despojemos de todo y se lo demos a Él, ¿verdad? Porque quien va haciendo la transformación en nosotros es Él, solo que nos dejemos llevar, ¿verdad? En fe, en obediencia, y el Señor va haciendo. Y a veces nos ha pasado de que uno se siente como que quiere ayudarle al Señor, ¿verdad? En este caminar. Y debemos de recordar que el Señor dice de que nos dejemos ir transformando, ¿verdad? Con su palabra, día con día. Así es que estamos aquí comentando con mi hija que a veces sí es cierto, la gente hace pesado sin querer esta vida de cristianos, pero cuando nos entendemos que estamos en las manos del Señor y que el Señor es el que va haciendo el trabajo, no nosotros, es diferente, ¿verdad? Es como vamos en la barca con el Señor y a veces le queremos ayudar a paliar la barca. Entonces, es algo que es cierto y nos pasa a veces a nosotros mismos, los cristianos verdaderos. Me considero que somos nosotros la iglesia del Señor, ¿verdad? Amén. Gracias, hermana. Dice la palabra de Dios que Él es que produce en nosotros el querer como el hacer. Y por eso a mí me gustó mucho esa ilustración del barco y el nadador, porque muchos siguen nadando todavía, siguen nadando, y por mucho que avancen, no lo lograrán. En cualquier momento van a perecer. Pero aquel que ha decidido subirse al barco, no. El barco, si lo ponemos así, Cristo representa ese barco. Nosotros vamos allí, seguros, sin tener que hacer nada. Cristo ya lo hizo todo. Cristo ya lo hizo todo. Ahora es importante entender que cuando decimos no hacer nada, estamos hablando respecto a la salvación, ¿verdad? Respecto a la salvación, porque de ahí el Señor ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Y entre esas buenas obras que se dice es que nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios, tenemos que hablarle a los demás de la palabra de Dios, del evangelio, de esa salvación que nosotros hemos alcanzado. Por eso Pablo comienza Romanos 10 con eso precisamente, porque ese era el anhelo que estaba en su corazón. Bueno, sigamos avanzando. Vamos a Romanos 10. Ahora estamos en el versículo 8 y 9. Dice, más, ¿qué dice? ¿Verdad? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Cerca de ti está la palabra. ¿Qué tan cerca está de nosotros la palabra? Muy, muy cerca. Y esta ilustración la podemos sacar del ladrón en la cruz. ¿Qué tan cerca estaba de él la palabra? Estaba al lado, porque nosotros sabemos que Cristo es la palabra. Y Lucas capítulo 23, versículo 39, habla acerca de estos dos malhechores que estaban uno y el otro lado de Cristo. Dice, versículo 39 de Lucas 23. Y uno de los malhechores
que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y uno de los malhechores dice aquí, ¿verdad? En Lucas, pero en otro pasaje paralelo a los evangelios dice que los dos le injuriaban, pero aquí solamente menciona uno. ¿Por qué? Porque el otro va a responder de otra manera. El versículo 40 dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Cómo logró comprender este hombre? Después, hermanos, que también le injuriaba, haciendo lo mismo. Bueno, si tú eres el Cristo, si tú eres el que tú dices ser, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué no? ¿Por qué? Y nos libertas también a nosotros. Pero aquí algo pasó en este hombre. Algo pasó en este hombre que dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Quién cree que le reveló esa gran verdad? Fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo le reveló porque la palabra dice que el justo padeció por el injusto. Cristo, que era sin pecado, padeció por nosotros los pecadores. Entonces este hombre comprendió esa gran verdad y dijo: ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra estaba muy, muy, muy cerca de este ladrón, al lado, y logró comprender esa gran verdad. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí en la cruz, donde donde muchos no creían que Jesús podía salvar, este hombre creyó en su corazón que Jesús lo podía salvar, porque ya no le estaba pidiendo salvación en ese instante, sino le estaba pidiendo algo más que traspasaba los límites de la eternidad. Así que este hombre creyó. Así que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha realizado esta obra de salvación. Nosotros debemos creer y, como sigue diciendo aquí en Romanos, confesar que Él es el Cristo. Y esta palabra confesar es una palabra griega, y nosotros lo leímos anteriormente en una clase que me tocó dar a mí. No sé quién, hermano, pero es una palabra griega que dice homologeo. Homo significa igual, y logeo viene de un verbo que significa decir o hablar, de modo que significa decir lo mismo que otro, estar de acuerdo con otra persona. Ven lo importante de estar de acuerdo, o sea, confesar es estar de acuerdo con algo, pero ¿estamos de acuerdo con qué? Nosotros como creyentes debemos confesar a Cristo delante de los hombres, y Él es el Cristo, y Él es el que salva. A Mateo 10:32. Mateo capítulo 10, versículo 32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que confiese a Cristo delante de los hombres, cualquiera que no se avergüence de Cristo, cualquiera que no se avergüence de su palabra, y él también lo confesará delante de su Padre. Cristo, está hablando Cristo. Y por eso que nosotros ya no debemos ser ahí. No sé si ustedes han visto una película que se llama Cristianos de la Secreta. El cristiano de la secreta es un hombre que dice ser cristiano, pero que la vergüenza de decir que es cristiano. No quiere que los demás sepan que él es cristiano. Saben, hermanos, que cuando
pienso, esto no es algo, es algo personal. Pienso que cuando nosotros todavía no hemos sido convertidos, cuando nosotros no hemos sido nacidos de nuevo, pienso que nos da vergüenza decir que somos cristianos, confesar que seguimos a Cristo. Y lo digo por mí, porque cuando yo iba al trabajo, no quería que nadie supiera que yo era cristiano. No quería que las personas supieran que yo era cristiano. Y hoy, cada vez que tengo la oportunidad, hablo de la palabra de Dios y trato de exponer la palabra de Dios. Y en la mayoría de los casos siempre soy rechazado. Siempre soy rechazado. Pero eso ya no me inquieta en absoluto. No me inquieta en absoluto. Y esa es otra cosa que el Señor nos va dando. Nos va dando esa paciencia con los demás. Porque yo recuerdo una vez que cuando yo estaba comenzando, hablé con una persona del trabajo y empezamos a hablar de la palabra de Dios, y él me empezó a decir que la palabra de Dios no era de Dios, que no había sido escrita, inspirada por Dios, que eran solamente escritos de hombres, y empezó a decir un montón de cosas, y yo sentía tanto enojo porque me estaba diciendo todas esas cosas. Y contendía con él de una manera, con un celo equivocado. Hablamos también del celo en la clase anterior, con un celo equivocado, porque no tenía entendimiento de la palabra. Y hoy que comprendo las escrituras un poco, ¿verdad? Un poco he ido aprendiendo, que dice que el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, porque para ellos sigue siendo locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación, porque nosotros comprendemos realmente lo que Cristo hizo por nosotros, y eso cada día nos va dejando más maravillados, más gozosos de poder entender esa gran verdad. Por eso es que debemos confesar delante de los hombres a Cristo. No debemos avergonzarnos de que somos seguidores y discípulos de Cristo. Así que estamos de acuerdo verbal y públicamente en lo que Dios ha dicho en cuanto a su Hijo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 9 al 12. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Vean, escuchen, hermanos, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida dónde está? Por eso, hermanos, nadie puede alcanzar salvación, nadie, absolutamente nadie, si no cree en Cristo, si no reconoce a Cristo como su Salvador y Señor. Las Escrituras son muy claras con respecto a eso, y hay muchos, pero muchos. Hay una parte de los judíos que no sigue creyendo que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, que es inspirado por Dios. No creen. Y aquí dice, y esta vida está en su Hijo. La vida eterna está en el Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y no está hablando de esta vida física, está hablando de una vida eterna. De una vida eterna. Confesar a Cristo que Él es el Salvador, creer que Él se encarnó, creer que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros los pecadores para salvarnos de la maldición de la ley, creer que Él es la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Él es la vida, Él es el camino. Él es el único que puede dar vida eterna, nadie más, nadie más. Y las escrituras dejan muy bien en claro eso. En otra parte de las escrituras, Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El creyente que confiesa a Cristo está de acuerdo con esta declaración y nosotros estamos de acuerdo con esa declaración. El que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, dice Juan, primera de Juan, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Así que cuando hablamos de la palabra confesar, no estamos diciendo que tenemos que confesarnos día a día, sino es confesar esta gran verdad, confesar que Dios envió a Jesús, que Cristo vino, vivió una vida perfecta, que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo resucitó al tercer día, que Cristo está sentado a la diestra del Padre, que Cristo volverá un día para llevar a su iglesia, que Cristo hará un juicio sobre todos y como dice Filipenses capítulo 2, toda rodilla, pero toda rodilla se doblará delante de Cristo. ¿Para gloria de quién? De Dios Padre. Eso es confesar a Cristo, es confesar a Cristo. Y esa es otra cosa que se ha malinterpretado por toda la historia. Decir, bueno, confesar o declara di esta confesión o sigue conmigo esta oración. Y empiezan a hacer la oración, ¿verdad? Pero si analizamos más profundamente la palabra confesar, es lo que yo les dije, todo lo que implica, realmente lo que implica. Confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y ayer el pastor cuando comenzaba hablaba de que para muchas personas Jesús es un Salvador, pero no es su Señor. Por lo tanto, cuando esas personas nada más hacen una confesión y decir, bueno, sí, yo creo en el Señor Jesucristo y creo que Él me limpió de mis pecados y todo eso, lo estás confesando con tu boca que Él es tu Salvador. Pero, ¿cómo tú reconoces que Jesús es tu Señor? Bueno, esa es una vida de obediencia, siguiéndolo a Él, haciendo todo lo que Él demanda que tú tienes que hacer. Así que eso no se queda únicamente decir, bueno, Jesús es mi Salvador, pero debemos decir y confesar que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor, con nuestros hechos, con una vida que le agrade a Él. Y yo les decía ayer que todo lo que el cristiano desea en lo más profundo de su corazón es glorificar a Dios en cada momento, en todo lo que hace, cómo se mueve en esta vida. Él no le importa si tiene que padecer sufrimiento o tribulación. Él no, todo eso no lo ve porque él está viendo algo más allá de este mundo. Él está viendo con unos ojos espirituales. Así que debemos reconocer esta gran verdad que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Quiero, porque ya es tarde, pero voy a ir a estas citas bíblicas, cómo se habla de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal.
he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, también Jesús se revela como el Dios fuerte en Isaías 9:6, ahí adelantito. Isaías 9:6 dice, porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y aquí viene diciendo las características, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto es nuestro Señor Jesucristo. También nuestro Señor Jesucristo es nuestro sustituto y nuestro Salvador. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó todo esto. Algo más, nuestro Señor Jesucristo es el Rey eterno. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra de Dios, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, está diciendo que nuestro Señor Jesucristo ha existido desde siempre. Ha existido desde siempre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios, lo que muchos niegan, que Jesús es un profeta más, que Jesús solamente no tiene toda no es por ciento divino. Para todas las personas que niegan eso, pero la palabra de Dios dice que Jesús ha existido desde el principio, desde los días de la eternidad, o sea, desde siempre, desde siempre. Y algo más, hermanos, este pasaje, bueno, tal vez lo he leído, pero no lo había, a cómo se le dice también a Jesús en Isaías, Jeremías 23, 5, versículo 5. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. ¿Quién es este renuevo? Cristo, ¿verdad? Cristo es el renuevo, ¿verdad? Él es el rey que reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cuál es el nombre con el cual le llamarán? Ahí lo tiene el pastor. Miren, ahí lo marcó. ¿Qué indica eso? Jehová, justicia nuestra. Es un nombre de Jesús. Hermanos Man. Amén. Sí, hermano. justicia nuestra es que por medio de Él tenemos justicia. No puede haber justicia por medio nuestro. Amén. Sí, hermana. Pero ven cómo dice, y este será su nombre con el cual le llamarán. Y ven que hay 2 puntos ahí. ¿Cómo le llamarán? Jehová, justicia nuestra. O sea, deja todo esto hecha por tierra a todas aquellas personas que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús no es Dios, que ellos no comprenden esa doctrina con que yo les decía el domingo pasado de la Trinidad, el Dios triuno en que nosotros creemos, ¿verdad? Hermanos, hay muchas personas que no creen eso,
no creen eso, y las escrituras nos lo van revelando a nosotros una y otra vez de esa gran verdad, Nosotros creemos, pero cada cosa que nosotros creemos, hermanos, tiene que ser sustentada por la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que estar allí en la palabra de Dios. No puede decir, bueno, yo creo en algo y puede que sea coherente, puede que sea lógico, pero si no está en la palabra de Dios, ¿qué es? No es verdad, no es cierto. Así que cada cosa que nosotros vamos a afirmar tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. Eso ha sido una frase que el pastor usa. Anclemos cada enseñanza en la palabra de Dios. Así que quería, esos son nombres con que se le llama a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Vamos a adelantar un poquito ya. Bueno, es todavía un poco temprano. Vamos a hablar acerca un poco del señorío de Cristo. Señorío de Cristo. El término Señor se usa, por ejemplo, vamos a Colosenses 3:22. Colosenses 3:22. Ahí lo tiene el pastor. Colosenses. Dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. Siervos. Y cuando se usa la palabra Señor, es una palabra que se traduce, se dice curios. Y se usa para un amo, que es señor sobre su esclavo o esclavos. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? El creyente puede decir, Jesucristo es mi dueño y yo su esclavo. Eso es lo que usa un libro que me regaló el pastor de John MacArthur, que ya no, muchas personas no les gusta usar esta terminología, esclavo, ¿verdad? Pero eso realmente cuando se está hablando de un siervo, en realidad la traducción correcta es un esclavo. Es un esclavo. Y cuando decimos esclavo no se usa en el contexto de que nosotros, ahí tiene la hermana, ¿cómo se llama el libro, hermana? Esclavos de John MacArthur. Ok. Entonces se usa en el contexto de que nosotros somos esclavos por amor a Cristo. Él es nuestro Señor, así que nosotros le obedecemos en todo. Por eso es importante cuando yo les decía que cuando comprendemos la soberanía de Dios, es que estamos en ese mismo tono, esa misma sintonía con lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros nos apegamos a la voluntad de Dios. Nosotros oramos. Hermano, ¿puedo agregar algo? ¿Cómo es clase? Amén. Hoy que está hablando de eso, de esclavo, una vez parece que el pastor lo explicó, ya lo hemos hablado esto, de que la gente acá, más que todo hoy en estos tiempos, se ofende de esa palabra porque como aquí no se ejerce la esclavitud y lo que se sabe de esclavo es que hubo mucha injusticia en muchas épocas de la historia, ¿no? Entonces, decir esclavo es como que uno, bueno, la gente, si yo les digo, yo soy esclava del Señor y yo quiero ser esclava de Jesús y soy eso, me ven como una masoquista o una persona que no está como en sus cabales casi. Porque ahora el liberalismo, el no tocarse, el derecho a, como dicen,
la autoestima alta y tantas cosas que hay hoy en día. Entonces, pero cuando una vez parece que explicaba el pastor, no sé, no tengo buenas, pero tengo esto de que el concepto en esa época de que un amo, una persona rica, compraba un esclavo era un privilegio y ese esclavo obedecía agradecido de que lo sacó de esa esclavitud, porque en esa época los esclavos vivían encadenados y cuando pasaba alguien y les tenía misericordia y los llevaba a casa y los compraba, quedaban libres de esa esclavitud y vivían agradecidos y obedientes a su amo. Y eran dóciles y estaban a toda su disposición por el agradecimiento que habían sido vistos por un ser con mucho poder. Y hoy lo vemos así, porque si nosotros vemos que quien inclinó la mirada y nos vio a nosotros con amor eterno y nos compró a precio de sangre fue el Señor, para pasarnos a ser ya no esclavos, sino hijos, ¿verdad? Pero esclavos ya no del pecado, pasamos a ser esclavos de Él y herederos y todo eso. Entonces, cuando uno lo ve así y lo entendemos así, es maravilloso ser esclavo del Señor, porque tenemos otra posición muy diferente y una vista muy diferente, ¿verdad? Amén. Gracias, hermano. Pero muchas personas no les gusta decir que son esclavos de Cristo. Pero al no ser esclavos de Cristo, ¿esclavos de quién son? Del diablo. De Satanás. Así que, ¿qué es mejor? Y no, Claro. Es mejor ser esclavo del Señor, ¿no? esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo, pero ellos se ofenden cuando se usa esta palabra, esclavos. Por ejemplo, en Juan 20:28, Tomás dijo, cuando vio al Señor resucitado, dice, mi Señor y mi Dios. Y ese estaba diciendo algo como así, mi Señor, mi amo, mi soberano, mi dueño. O sea, él estaba diciendo todo esto cuando habla cuando se dirigía a Cristo. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, si podemos decir así, es nuestro jefe, Él es nuestro rey. Y todo eso, lo tengo aquí anotado que todo eso, Él es nuestro rey, nuestro Señor y como tal, tenemos que dirigirnos a Él con esa reverencia y con ese conocimiento de quién es Jesús y delante de quién estamos. Así que también es nuestro Salvador, ya lo hemos hablado. Dice 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como a Señor, como a Señor. Y es lo que predicamos. Él es un gran Salvador, pero también es el Señor, pero también es el Rey soberano. Así que, por lo tanto, dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, porque hoy en día muchas personas se están predicando a sí mismos, de lo que hacen, de lo que han logrado, pero no hablan del Señor, no hablan de Cristo, no hablan de lo que Cristo hizo y de lo que Él es. Así que nosotros no nos predicamos a nosotros, sino predicamos a Cristo, decía Pablo, y a este crucificado. Ese es el llamado que nosotros tenemos cuando llevamos el evangelio de las buenas nuevas, de que hay un gran Salvador, pero también hay un gran Señor, pero también hay un gran Rey que gobierna todas las cosas con su autoridad y es soberano sobre todas las cosas. Vamos, sigue diciendo Pablo aquí, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón creemos, y ya les decía anteriormente que confesamos que nuestro Señor Jesucristo creemos
que nuestro Señor Jesucristo nos salvó, nos lavó. Creemos en nuestro corazón lo que Él hizo, esa obra redentora, y creemos que se levantó de entre los muertos. Porque si no creemos que Él se levantó de entre los muertos, Pablo lo dice en Corintios, vana es nuestra predicación. ¿De qué nos serviría a nosotros hablar de un Cristo crucificado, pero que no haya resucitado, ¿verdad? O sea, no tendríamos esperanza, no habría ninguna esperanza para el creyente. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros creemos esto, pero muchas personas no lo creen así. Muchas personas no lo creen así. En los tiempos de Pablo y en nuestros tiempos, usted viene y le dice a la persona, no, que habrá resurrección porque Cristo resucitó entre los muertos. Y todavía no siguen creyendo, siguen viviendo una vida como que aquí se va a terminar todo. Que aquí se va a terminar todo. Y estoy hablando no de los que no son cristianos, personas que se dicen ser cristianos o que profesan alguna religión. No creen que habrá una resurrección, no creen que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Pero si nosotros no predicamos esto, como les decía, ¿de qué esperanza podríamos tener? ¿Qué esperanza podríamos tener para aquellas personas que ya murieron y creyeron en Cristo? Entonces no habría ninguna esperanza. Pero nosotros creemos que Cristo se levantó de entre los muertos. Como lo dice, como le decía en 1 Corintios 15, habla acerca de la resurrección. Vamos a Romanos 10, ahí donde estamos, que es el pasaje que estamos tomando como referencia, Romanos 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión de fe es hecha audiblemente, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos confesar o cómo podemos nosotros decir, bueno, sí, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, yo he decidido seguirlo? ¿Cuál es una manera de que nosotros podamos confesar eso públicamente, creer eso públicamente? Aparte de que yo pueda decirlo con mis labios, ¿cuál sería otra manera de que nosotros podamos decir, bueno, yo he decidido seguir a Cristo? Con una convicción y accionar, ¿no? Amén. Y hermana, cuando usted decidió seguir a Cristo, decidió dejarlo todo, ¿verdad? Cristo ya, Él es lo máximo, es lo primordial, es lo más importante. ¿Y qué demanda de nosotros en los sacramentos? Los sacramentos que El bautismo. El bautismo, ¿verdad? Es una confesión, ¿verdad? Pública de que nosotros hemos decidido creer en algo, estamos diciendo, bueno, yo creo en algo. En este caso, nosotros como seguidores de Cristo, bueno, yo creo en Cristo y en obediencia de que he decidido seguir a Él, por lo tanto hago este acto, un acto de fe públicamente, ¿verdad? Y lo estamos haciendo porque hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido a Cristo. Y todo esto, hermanos, involucra una real conversión, alguien que realmente ha comprendido que todo lo que la palabra demanda de nosotros, la vamos realizando en el camino, Y parte de eso es el bautismo. Así que Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si usted cree en el Señor Jesucristo, jamás será avergonzado. Si Él prometió algo, lo cumplirá. Si Él nos prometió la vida eterna,
lo cumplirá. Si Él prometió que regresará por su iglesia, lo cumplirá. No será avergonzado. Todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia, dice el versículo 12, entre judío y griego, pues es el mismo que el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Así como la palabra de Dios dice que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así no hay diferencia en cuanto a la salvación. Están incluidos judíos, griegos. En este caso, griegos implica a los gentiles y estamos incluidos todos nosotros que hemos alcanzado salvación a través de la obra de Cristo. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Para todos aquellos que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, alcanzan misericordia, porque dice que no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora vamos aquí un poco a la labor que tenemos que realizar. Versículo 13, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y por eso es importante Romanos capítulo 9, en un contexto de Romanos capítulo 10, porque ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿O cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si nosotros no hemos sido llamados, si nosotros no hemos sido elegidos, si nosotros no hemos sido preparados, si nosotros no hemos sido enviados, entonces, ¿cómo podemos llevar las buenas nuevas de salvación a aquellas personas? ¿Verdad? Así que nosotros hemos sido enviados para hacer esta labor, Es la gran comisión de la que habla Mateo capítulo 28, de ir por todo el mundo. Y cuando dice ir por todo el mundo, se está refiriendo de que nosotros vamos, unos hacen una labor aquí, otros hacen otra labor allá, y llevamos estas buenas nuevas de salvación. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que la ley no puede ser buenas nuevas, pero el evangelio de la cruz, el evangelio de la gracia, sí son buenas nuevas. ¿Por qué? Porque solamente hay que abrazarla por fe. Solamente hay que creer en Cristo y no seremos avergonzados. Solamente abrazamos esta verdad, solamente tiene que ser creído y predicado. Lo creemos y lo predicamos. Lo llevamos al mundo. Y vamos a terminar. Versículo 15, versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos creyeron al evangelio, y eso lo vemos, hermanos, una y otra vez. No todos creen cuando se le predica. No todos creen cuando se les pone el evangelio. Muchos, pero muchos lo rechazan. Pero otros sí creen. Así que el trabajo de nosotros es llevar el evangelio. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que habrá una conversión sin la palabra de Dios? No hay ninguna conversión sin la palabra de Dios.
Por eso debemos estar entendidos, llenos de la palabra de Dios y saber lo que vamos a decir, en cada momento que se nos presente de exponer el Evangelio, porque si no exponemos correctamente el Evangelio, puede ser que las personas vengan, pero vendrán con una expectativa diferente a lo que es el Evangelio realmente. Así que debemos día a día nosotros seguir aprendiendo de la palabra de Dios y tener esto en nuestro corazón, que predicamos a Cristo, hablamos de Cristo, amamos a Cristo, estamos llenos de Cristo, descansamos en Cristo, y todo aquel que viene a Él no será avergonzado. Llamamos a todos los hombres al arrepentimiento, a la conversión. Necesitan a un Salvador, necesitan a un Rey, necesitan a un Señor, necesitan alguien que les transforme la vida, alguien que realmente sane todas las heridas del corazón, alguien que lave todas sus injusticias, alguien que los libre de la ira de Dios, porque todo aquel que no ha creído está bajo la ira de Dios. Así que es lo que enseñamos nosotros, hermanos, sin quitarle ni añadirle nada a la palabra de Dios. Espero que hayan comprendido un poco acerca de esta clase y doy gracias al Señor, porque día a día podemos aprender algo más de su palabra. Si hay algunas dudas, vendrán clases adelante en las que seguiremos aprendiendo, seguiremos descansando en la palabra de Dios. Como les decía al comienzo, las Escrituras dan testimonio de Cristo, de quién es Él, cómo es Él, qué requiere de nosotros. Así que nosotros nos guiamos por las Escrituras. Toda nuestra enseñanza tiene que descansar en las Escrituras. Nuestra vida tiene que descansar en la palabra de Dios. Y Dios hará el resto. Dios hará el resto. Así que vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por todo lo que tú nos has permitido aprender cada día. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, que nos revela más y más, Señor, de tu verdad, de tu santidad, de tu majestad, de tu señorío. Gracias por ser un gran Salvador. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias por ser nuestro Rey, el Rey soberano que gobierna con autoridad. Gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Gracias por llamarnos, gracias por lavarnos, gracias por limpiar nuestra iniquidad. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor Jesucristo. Gracias por darnos vida eterna. Hemos venido a ti, Señor, y no hemos sido avergonzados. Nos llamaste con lazos de amor, de misericordia, y por lo tanto, Señor, nosotros llevamos esa palabra a los demás. Danos cada día más y más, Señor, de poder llevar a los perdidos, a todos aquellos que no han sido alcanzados, esta palabra tan maravillosa y tan hermosa, la palabra de la cruz, la palabra de salvación, palabra de gracia, palabra de amor, palabra de misericordia, en la cual incluye tu misericordia, incluye también los juicios, Señor, tú que eres perfecto en todo y en cada cosa de lo que tú haces. Nosotros solamente
queremos hacer tu voluntad, Señor. Que no, como dijo Jesús en la cruz, que no se haga como nosotros queremos, sino como tú quieres, Señor. Y en su momento y a la hora perfecta que tú ya la has establecido en los decretos divinos. Gracias, Señor, por casa de oración. Gracias por los hermanos que vendrán después a seguir exponiendo tu palabra, Señor. Las clases, bendícelos, Señor. Danos más y más sabiduría de ti para poder hablar día a día con denuedo, Señor, y poder exaltarte a ti, glorificarte a ti en cada momento a través de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Feliz noche. Amén. Muchas gracias, hermano Osman. Tan hermosa la palabra. Realmente el capítulo que le tocó a nuestro hermano es tan lindo de poder profundizar como él lo hizo, ¿no? Porque cuando abrimos Romanos nos encontramos con una maravilla de Dios resaltando o reafirmando a Efesios en todo lo que es la sana doctrina, ¿no? Claro que el hombre muerto no lo puede entender. Están muertos y yo cuando, por ejemplo, era católico y en la iglesia de mi pueblo era franciscana y se tiene una idolatría por Francisco, y después que el Señor abrió mis ojos y me sacó las escamas que tenía Pablo cuando estaba ciego para poder ver al Dios verdadero, ¿no? Pablo quedó ciego. Cuando él veía naturalmente, creía que veía al Dios verdadero. Después quedó ciego y cuando se le cayeron las escamas pudo ver al Dios verdadero. Es una muestra exacta de cambiar de la religión a la vivencia de Dios. Cuando empecé a darme cuenta que le llamaban el alter Cristo, el otro Cristo. ¿Cómo el otro Cristo? ¿Realmente algo más anatema que eso? Una persona que quería suplantar a Cristo en todas las cosas. Una competencia con Cristo, ¿no? Y realmente es imposible que puedan entender esta palabra. Seguramente han estudiado mucho más que nosotros y tienen títulos y cargos más grandes que lo que podemos tener nosotros, pero la revelación no pasa por ahí, sino por la elección de Dios para la salvación. Y yo mientras mi hermano Osman hablaba y siempre me gozo que Dios le dé esa revelación y que lo pueda enseñar, ¿no? Que sea un buen maestro. Pensaba que nosotros cantamos muchas veces, yo he cantado millones de veces, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si nosotros lo analizamos, ¿cómo he decidido? Si yo no puedo decidir seguir a Cristo, un muerto no puede seguir a Cristo. Cristo me escogió a mí y como me escogió soy su esclavo. Y ahora, cuando hablaba de la esclavitud, Osman, ¿somos esclavos del diablo o esclavos de Dios? Son dos alternativas. El hombre, como está muerto, cree que no es esclavo, pero es esclavo del diablo. Entonces, ahora que Cristo nos salvó, no tenemos alternativa de no seguirle, porque somos sus esclavos y le seguimos por amor. Es un amo diferente al que teníamos antes. El otro era un amo malo y este es un amo bueno. Gracias, iglesia, la paz del Señor. Gracias, hermano Osmo, una vez más por este tiempo maravilloso que compartimos y nos gozamos en el Señor de poder terminar. El próximo capítulo lo da Tomás, es el último y ya tenemos que ordenar los libros. El último capítulo lo da Tomás la semana que viene y se terminó este libro del Maestro capítulo 13. Así que la paz del Señor, iglesia, un abrazo y nos vemos el domingo. Amén, pastor. Bendiciones, hermanos. Feliz noche. Que los bendiga. Bendiciones. Feliz noche. Bendiciones.